El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes desde Pichincha, desde Radio Pichincha Universal para Quito, Ecuador. Aquí en la capital de la República, los ecuatorianos, usted nos puede seguir por la 95.3 FM y en el noroccidente de la provincia de Pichincha por la 94.5 FM. Pero también solemos saludar diciendo buenos días o buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que quiera y pueda sintonizarnos. Recuerde que no solamente por las redes sociales de Radio Pichincha Universal, sino también por las nuestras hacemos una retransmisión en vivo de Frecuencia Política, pero también la posibilidad de que los días miércoles a las 9:30 de la noche en nuestra cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook pueda usted ver la retransmisión de este programa. Como siempre, el saludo cariñoso para todos los que se pueden conectar. Estamos ya ofreciendo este programa también desde nuestra cuenta de Twitter en Pavel ML y evidentemente lo hacemos también desde las cuentas de Radio Pichincha Universal, con quienes estamos muy gustosos de seguir trabajando y hacerlo con el cariño de siempre, llevando para ustedes Frecuencia Política, que busca que analicemos lo mejor del mundo político, económico, social, cultural y cuando podemos también del ámbito de los deportes en el caso ecuatoriano. En este momento son ya las 16:06 del día lunes 29 de julio de 2019, insisto, en Quito, la capital de la República de los Ecuatorianos, y estamos transmitiendo Frecuencia Política. Quiero poner como elementos de antecedente en nuestra mesa de trabajo. Más adelante esto será comentado, sobre todo al cierre del programa, cuando hacemos un análisis de los acontecimientos noticiosos, pero siempre también tratamos de abrir el programa con lo que hizo noticia o lo que hará noticia en la semana, o insisto, lo que hizo noticia en la semana anterior. Y en la semana anterior cabe destacar, tal vez, Fernando, dos llamamientos de juicio político, o más bien dicho, la presentación de el proceso de juicio político por dos asambleístas, tanto Raúl Tello como Jofre Poma, para el economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Los requerimientos de ellos son varios, pero se han centrado fundamentalmente en dos: el incumplimiento de la ley amazónica, que plantea una preasignación sobre, la exportación petrolera del país o la producción petrolera del país para la región amazónica, y los anuncios que hubiera hecho el gobierno nacional para pagar lo que se adeuda sobre el pago de incentivo a las jubilaciones. Una comparecencia del ministro Martínez la semana anterior en la Comisión de Participación Ciudadana, yo diría que detonó aún más ya los deseos de este juicio político. Se notó algún impasse con los representantes de los jubilados que estuvieron presentes ahí, fundamentalmente los representantes al ámbito de la educación, y esto es un hecho fundamental. Y a esta misma hora, de hecho a las 4 de la tarde, empezaba la comparecencia de los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Esta instancia de la que tanto se ha hablado en estos 2 últimos años. Recuerde la ciudadanía que hubo una consulta popular para que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sean designados, mediante concurso de mérito y oposición, sino que haya elección universal sobre cada uno de ellos. Este proceso efectivamente se cumplió en las elecciones seccionales de 2019. Contamos con los 7 consejeros y consejeras ya electos y electas, pero evidentemente hay un deseo de bloqueo político y no permitirle que haga su trabajo. Así que están ahora mismo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Participación, iniciando un proceso de juicio político que habrá que ver si pasa de la comisión y sube al pleno de la Asamblea Nacional, o si se queda en la comisión, dado que ellos podrían tener viendo si es que ellos tienen o no los recursos para contestar a las interpelaciones que se les haga en la mesa de fiscalización. Siendo así, el abrazo como siempre a Paulina Enríquez, que está presente en la coproducción, el manejo de redes,
al maravilloso equipo de producción de Radio Pichincha Universal y en la producción y la co-conducción Fernando Ramírez. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Pavel? Buenas tardes. Bienvenidos todos aquí a su programa Frecuencia Política por la señal de Pichincha Universal. No se olviden, y como ya lo dijo Pavel, este programa se retransmite los días miércoles a las 21:30 por la cuenta de Facebook Pavel Muñoz Asambleísta, y sobre eso quiero hacer una anécdota. Parece que el día que retransmitimos, la gente se enganchó, hubo gente que se enganchó cuando yo estaba dando el número telefónico, y en esa hora tenía 2 llamadas perdidas, me han estado llamando. ¿Ese es tu teléfono? Sí, exactamente, me han estado llamando. 9:30 te empiezan a bombardear. Me empezó a bombardear, pero en todo caso igual, bienvenidos y muchísimas gracias por sus mensajes y saludos. Hay temas que nos piden, nos insisten con los temas de Julian Assange, nos piden también abordar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, profundizar un poco del lawfare, de los mensajes que he podido revisar de la ciudadanía que nos escribe. Así que si nos va a escribir ahora o lo va a hacer en el reprise, bienvenido sea, hágalo al 09826 54084, 09826 54084. Puede enviar su mensaje de WhatsApp, de Telegram o SMS. He recibido por las 3 vías mensajes de nuestra gente. Y también nos están sintonizando en este momento en vivo en Quito por la 95.3 y por la 94.5 en el noroccidente de la capital. En internet por pichinchauniversal.com.es, por la página de Facebook de Pichincha Universal y por Twitter por la cuenta @PavelML. Y hablando de Twitter, una buena noticia que yo me la llevo como residente de esta bella provincia de hace 7 años. Ana María Larrea de la prefectura de Pichincha tuitea: con las luces en la Plaza República iniciamos la recuperación de este importante espacio público para el arte, la cultura, el entretenimiento en la casa de Pichincha, la casa de los pichinchanos. Contarte que, Pavel, que esto ha sido un lugar que me ha llamado mucho la atención porque en su momento estuvo muy abandonado, y ver que ahora se ha recuperado este espacio, se ha iluminado, ahora que la gente vía redes también se ha sumado para que se hagan actividades culturales, es muy gratificante para los que vivimos en esta provincia y obviamente para todos los pichinchanos y quiteños. Qué bueno por la provincia de Pichincha, qué bueno por el Consejo Provincial, por el gobierno de la provincia, porque podría parecer menor, pero no es nada menor que se quiera y se busque y ya se haya empezado la intervención urbana, si cabe el término, de la Plaza de la República. Recordemos que el Ecuador en el 2030 cumplirá 200 años de república, así que este debería ser un sitio emblemático, y de hecho seguramente muchos quiteños, pichinchanos, no conocemos exactamente de qué estamos hablando, pero en los exteriores de donde funciona el gobierno de la provincia de Pichincha hay una plaza muy bonita, bastante descuidada, eso sí, que pudiendo ser un ícono urbanístico de la ciudad, ha sido absolutamente, descuidada. Es por eso que vi las reacciones a los tweets oficiales que mandaba la prefectura de Pichincha. Ya tenía muchos aplausos y felicitaciones por la intervención sobre este espacio fundamental para los quiteños, pero sobre todo para los y las pichinchanas, que es nuestra casa y siempre tiene que estar bonita. Muy atentos a los comentarios que ustedes nos han hecho. De hecho, hemos empezado ya a programar algunas cosas. Trataremos del tema de Olavini, sin duda. Hemos ya entrevistado a Ramiro Aguilar. Buscaremos nuevamente un contacto con él. Llamaré para tener una entrevista que ya había quedado de alguna u otra manera. Le había planteado ya que me interesaba mucho conversar con el doctor Augusto Tandazo, efectivamente. Y la prefecta de la provincia de Pichincha también buscaremos que pueda acompañarnos para que nos diga cómo va su gestión, pero sobre todo qué podemos esperar los pichinchanos de esta provincia de cara a esta administración. Es común que pongamos lo mejor de la música internacional, nacional e internacional con ustedes, y en este caso hemos escogido a Carlos Humberto Santana Barragán, más conocido como Carlos Santana, guitarrista mexicano. A fines de la década del 60 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. En 2003 la revista Rolling Stones lo ubicó en la posición número 15 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, contando con las ventas de su banda y de su carrera en solitario. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 Grammy Latino. Así que con ustedes, una de las canciones que más recordamos de Santana, y es Smooth.
Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. El lawfare en Latinoamérica. El tema de cómo se mira desde Europa el momento que vive nuestra región y sobre si existe la posibilidad de tener un gobierno progresista en España son algunos de los tópicos que conversaremos con la invitada de hoy. Se trata de la eurodiputada María Teresa Mola Sainz. Ella es política española, miembro del Partido de la Izquierda Europea, también del Partido Comunista de España y de la Izquierda Unida. Además es catedrática de matemáticas en el Instituto de Educación Superior Pablo Sarase. Pero antes del diálogo con María Teresa, el editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Proscribir a Ricardo Patiño. Hoy que todos los indicadores de opinión pública nos muestran que el país no confía en la palabra gubernamental y que se califica mal su gestión, y en un escenario en el que la mayoría de la población cree que vamos por el rumbo inadecuado, el discurso político de Ricardo Patiño, donde pide resistencia en un marco pacífico, democrático y constitucional, no responde a una simple apreciación personal, sino a un sentir mayoritario de los ecuatorianos. Sin embargo, sobre Ricardo Patiño pesa una orden de prisión preventiva y el inicio de un proceso penal por el supuesto delito de instigación cuando pronunció un discurso político, y remarco un discurso político, en un evento interno de su organización partidaria. A nivel internacional, este hecho ha permitido confirmar la guerra sucia y la judicialización de la política que se vive en Ecuador. Y a nivel interno, las muestras de solidaridad para Patiño han sido innumerables y provienen incluso de sus adversarios políticos de toda la vida. Lo cierto es que un discurso político está claramente protegido por el derecho a la libertad de expresión, más aún si ese discurso hizo referencia explícita a un marco pacífico, democrático y constitucional. Y además, en la práctica, ese discurso en lo absoluto generó ni ha generado ninguna afectación de la cotidianidad política desde que fue pronunciado, en septiembre de 2018. En el mundo de la política real, el verdadero objetivo fue proscribir a Ricardo Patiño. Si revisamos este concepto en la Real Academia Española, nos encontramos que proscribir significa echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas. Esto es exactamente lo que ha pasado con Patiño. Debió salir del país para poder ejercer su defensa en libertad y precautelando que sus derechos no sigan siendo violentados, pues a él le debe asistir lo mismo que a cualquier conciudadano, a saber, libertad de expresión, presunción de inocencia y debido proceso. Ricardo Patiño no está solo. Por el contrario, somos cada vez más las ecuatorianas y los ecuatorianos que coincidimos en ese hecho de sostener los logros alcanzados por nuestra sociedad y defenderla de cualquier retroceso. Este es el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Bueno, muy contento de estar con Maite, como te decimos los amigos y los compañeros, Maite Mola, ella es eurodiputada en, evidentemente, el Parlamento Europeo, proviene de Izquierda Unida, los partidos de izquierda, de las coaliciones de izquierda, y estamos contentos de que estés aquí, Maite. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con vosotros, y tú lo sabes muy bien, Pavel. No, el honor es nuestro, y más aún tenerte porque siempre anticipo que el tiempo nos queda desde ya corto por mucho lo que tenemos que conversar. Pero antes de eso, para topar los temas que te tienen aquí en el país, que nos cuentes cómo te ha ido, cómo está tu agenda. También si nos puedes decir, acabas de venir de Caracas, del Foro de Sao Paulo. Maite ha llevado ya 12 ocasiones, ha estado su presencia en el Foro de Sao Paulo, y si no estoy mal van 25 ediciones del Foro de Sao Paulo, es decir, casi llevas la mitad en el foro. ¿Cuál fue la tónica de las discusiones, de algunas conclusiones generales? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué pasa con el Foro de Sao Paulo? Bueno, el Foro de Sao Paulo, yo creo que una de las cuestiones más importantes ha sido que haya tenido lugar en Caracas.
Cuando se decidió en La Habana el año pasado, porque, claro, los europeos vamos de invitados, ¿no? Cuando el foro decidió en La Habana el año pasado hacerlo en Caracas, no había pasado todo lo que pasó después en Venezuela. Entonces, a partir del mes de febrero, parecía que había dudas de si el foro iba a mantener el lugar y realizarlo en Caracas. Empezaron a surgir algunas voces diciendo, bueno, con el tema de Guaidó, con los problemas que hay en Venezuela, quizás sería conveniente trasladarlo. Bueno, pues no. Yo creo que es una cosa a realmente a valorar de una manera enorme del foro, que ha sido capaz de aguantar y de hacerlo en Caracas. Esta para mí sería la primera cuestión, porque claro, la gente que hemos ido allí, que no visitamos habitualmente Venezuela, yo hacía como 3 años que no iba, es que es una ciudad muy tranquila, no pasa nada, está todo bien, bueno, con muchos problemas como en Europa, porque en fin, hay un bloqueo, pero eso sería la primera cuestión. Y la segunda, y con esto termino, se ha conseguido una declaración que yo creo que cada vez se avanza más hacia lo concreto. Yo he estado en foros donde se han sacado declaraciones del foro de 25 páginas, donde se hace un análisis muy exhaustivo de la situación del mundo y de América Latina, pero luego al final como que te quedas con la parte propositiva un poquito corto. Y esta vez se ha avanzado mucho. Por ejemplo, la idea de lanzar... ¿Qué rescatas de los temas así concretos? Exacto, gracias. Por ejemplo, la idea de lanzar un día en 2020 mundial por la paz, que también lo han decidido en la reunión de Asamblea de los Pueblos que ha tenido lugar en Sudáfrica la semana pasada. Uh-huh. O sea que ya en Sudáfrica y en América Latina se ha concordado de manera separada, pero con lazos de unión, que va a haber una jornada por la paz. Yo creo que esto es fundamental. El apoyo a Cuba, el apoyo a Venezuela, la crítica clarísima al actual gobierno de Ecuador. Esto fue sentido, surgió, es parte de la resolución. Mira, es parte de la resolución y además te digo que yo he asistido particularmente, pero éramos una delegación europea de 12, con lo cual hemos intentado ir a todo. Se ha insistido mucho, no solamente por parte de la gente de Revolución Ciudadana que asistió al foro, sino por otras personas más, que es difícil de comprender cómo Alianza País sigue en el foro. Eso se ha destacado. ¿Asistió? ¿Sabes si asistió? Porque pues mira, en Cuba no estuvo presente me dijeron que sí, pero no lo sé. Yeah. Yo no los vi. Yo vi a los de la Revolución Ciudadana, me refiero por los pasillos, en reuniones, no lo sé, si asistieron o no. Bueno, con Maite podemos estar en Cuba, yo también asistió una importante delegación de la Revolución Ciudadana. Hoy fueron otros compañeros a Caracas a esta nueva edición del Foro de Sao Paulo y tuvimos la presencia. Y ya fue notoria, sobre todo porque incluso, digamos, uno de los cuadros, entre comillas, ideológico, que era de Alianza País, que estaba ejerciendo la embajada en Cuba, no estuvo presente en el Foro de Sao Paulo cuando fue La Habana. Así que habrá que averiguar si efectivamente fue, pero si no fue, es otra de las cosas a criticar, porque el presidente Moreno no solamente es el presidente del país, es de su organización política, pero prácticamente ha llevado a la destrucción a su organización política, que fue un motor para ganar del lado progresista, digamos, elecciones entre el 2007 y el 2017. Bueno, si yo, que he estado por el foro paseándome y he visto prácticamente a todo el mundo, no he visto a nadie de Alianza País, pues puede que hayan ido, pero puede que hayan tenido una presencia absolutamente secundaria. Eso, como tú dices, había que verificarlo. Sin embargo, la presencia de los compañeros de Revolución Ciudadana, yo les he oído intervenir en 3 sitios. Y ha sido, además, unas intervenciones muy importantes, porque han estado, digamos, describiendo lo que pasa en Ecuador, no como caricatura, sino describiendo la realidad de que yo llego anoche al aeropuerto a las 11:30 de la noche y ha caído el sistema y estamos 200 y pico personas a las 11:30 de la noche, que ha caído el sistema, no podemos pasar por el control de la policía, nos quitan los pasaportes y nos van leyendo de uno en uno: Pepito Gómez, que pase, Zutanito Pérez. O sea, yo... sí, o sea, veníamos 4 personas, todas, sobre todo yo, viajamos mucho y es lo más esperpéntico
que hemos visto en los viajes que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es muy importante que la gente lo oiga, que no se quede con la caricatura de, perdón por lo que voy a decir, es verdad que Lenín Moreno ha abierto las puertas al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos, no sé qué, pero es que además hay un problema importantísimo de que el país está empeorando la calidad de vida de la gente. Yo oía a los ecuatorianos hablar y estaban mucho más enfadados que yo. Por tanto, esa presencia de Revolución Ciudadana yo creo que ha sido fundamental. Gente muy joven, además, Sí, muy sí, interesante. Ha sido fundamental para que no nos quedemos solo con el trato grueso, sino para que la gente comprenda, según ellos comentaron, pues que realmente hay mucho más paro, eso aumenta la delincuencia, en fin, pues una situación muy dramática. Maite, no te he podido ver antes personalmente y no te he podido contar estas cosas, pero evidentemente el mes anterior tuvimos ya el indicador de pobreza más alto de los últimos 5 años. El paro, como llaman ustedes, el problema del desempleo y el subempleo ha crecido de manera significativa. Se viene una reforma laboral que ni te cuento, es agárrense de las sillas por lo que puede pasar. Esto es básicamente la flexibilización de los años 90. Y Maite conoce bien esto porque ha seguido, y cuando dice que viaja mucho es por su relación, digamos, también con América Latina. Un tema particular que queríamos también conversar, Maite, y no sé si estuvo en la resolución, pero judicialización de la política, lawfare, guerra jurídica. En Ecuador algunos abogados, incluso críticos de la época de la Revolución Ciudadana, han dicho que sin ambajes hay que llamarla guerra sucia. Salió, surgió, está el caso de Bolivia, está el caso de Argentina, está el caso de Brasil. Hay que ver de manera expectante qué es lo que pasa en Bolivia, porque creemos que se puede repetir el proceso, porque esta es una estrategia regional. Bueno, por supuestísimo, ya está recogido en la resolución. Yo no recuerdo exactamente si hay algo en la parte propositiva, porque es difícil, me imagino que hacer una propuesta concreta, pero por supuesto que está recogido en la resolución y además hablando concretamente del caso de Ecuador. Sí, o sea, sí, quiero sí, decir, escuché. se habla, por supuesto, del caso de Dilma, del caso de Lula, se retrocede un poco a Honduras, etcétera, pero se habla del caso de Ecuador. Bueno, yo el sentimiento que tengo, la verdad es que es parecido al que ya tuve en La Habana. Ya en La Habana, la izquierda en América Latina era muy consciente, bueno, y las fuerzas progresistas de América Latina era ya muy consciente de lo que estaba ocurriendo con el lawfare. Era muy consciente y además, digamos, que da miedo. O sea, porque la gente ya no interpreta que es contra Lula porque va a ganar unas elecciones o vamos a luchar contra Correa porque si no tuviera los 20, ya no me acuerdo, son 25 o 26 casos, porque ya como cada Cerca dos de 30. semanas, Sí, ya tiene como cerca de cada 30. 2 semanas tiene uno más, el pobre, pues en fin, no se sabe, pero ya la gente se da cuenta de que esto no es contra Correa y contra Lula, sino que es un tema ideológico profundo, es un tema de la aplicación de la doctrina Monroe, de nuevo en Estados Unidos, o del intento de aplicación de la doctrina Monroe. Todo aquel que no va a apoyar a Estados Unidos, vamos a intentar que salga del mapa político. ¿Pero para qué? Pues vamos a hacerlo para que el capitalismo más brutal sea implantado en América Latina, quedarse Estados Unidos con todos los bienes naturales, meter aquí las bases, etcétera. El lawfare no es solo un tema de la judicialización de la política contra políticos, sino que es directamente contra la gente, contra el pueblo. Bueno, has señalado dos temas que son muy importantes. El uno que te quería comentar es que tenemos líderes y lideresas que no han tenido empacho en decir que es un nuevo plan Cóndor, pero señalas una cosa, Maite, que me parece muy importante, y es el tema del miedo. Da miedo, dices, y efectivamente es porque esta idea de incubarnos del miedo a, digamos, los que provenimos de los sectores progresistas es la típica forma de hacer política para inhabilitarnos. Por eso tanto proceso, tú decías los cerca de 30 casos que tiene Rafael Correa en la Fiscalía. Los miembros de la Revolución Ciudadana, la bancada, somos 32 y sumamos más de 300 indagaciones en el juez de cuentas, en la Contraloría General del Estado. Entonces te das cuenta que evidentemente hay un deseo de incubar miedo como forma de inmovilizar a los sectores progresistas. Bueno, eso está claro. Lo que pasa que, Pavel, para serte sincera, no lo van a conseguir. O sea, yo estoy segura de que los partidos progresistas, que en este caso estáis, porque de momento nosotros no hemos caído tan bajo en España y en Europa, pero todo se andará, porque el capitalismo no planifica en un continente. Claro, es un buen punto, ¿no? Eso es a nivel global. O sea, cuando ya vaya consiguiendo aquí, cosa que espero que no,
quizá más éxito, si vean la aplicación, pues lo iremos viendo en Europa. Pero aquí la cuestión es que realmente con los partidos de izquierda progresistas no van a poder. Ahora, bueno, nos pueden meter en la cárcel, nos vamos a tener que marchar fuera, pero nosotros podemos aceptar el miedo porque sabemos que la causa lo merece. ¿Y cuál es la causa? Pues mejorar la vida de la gente. O sea, luego ya los socialistas no sé qué y los verdes no sé cuál. Pero lo realmente importante para las fuerzas progresistas es mejorar la vida de la gente. Pero el problema es que hay mucha gente que sí que coge miedo, mucha gente de la calle. Porque si lo que estás viendo es que todo vale, porque es que a mí, perdonadme porque igual soy demasiado tajante en un país que no es el mío. Con el mío también soy muy crítica, pero es que hay impunidad. Yo la sensación que tengo en Ecuador es de que hay impunidad. O sea, de que voy a ver a Jorge Glass, que está en la cárcel, me informo, no por vosotros, sino por mucha otra gente. Yo conozco mucho a Guterres de la ONU, es un amigo de hace muchos años. Yo me informo por otras fuentes y lo que veo en todas las fuentes, fuentes que no tienen nada que ver con Ecuador, es que no hay nada contra Jorge Glass. Está casi 2 años en la cárcel cuando es ilegal con la ley ecuatoriana y una serie de cosas que dices, jolín, pues si un Estado, un gobierno es capaz de hacer esto, ¿qué me va a hacer a mí? Jugado con el Código Integral Penal anterior. Sí, a que lo se sé. diera el proceso. Sí, bueno, yo no soy abogada, pero estábamos con una abogada esta mañana y estaba completamente escandalizada. Creo que es decir, abogada que acompaña a la delegación. ¿No? Es una abogada española que es diputada de autonómica en La Rioja y miembro también del PIE y de Izquierda Unida, que ella, porque los demás no éramos abogados, pero ella es un cargo político de Izquierda Unida, estaba completamente escandalizada de las cosas, no que nos contaba Jorge, sino de los dossiers que teníamos. Revisando el expediente. Entonces, claro, si tú eres una persona que le hacen eso, si a Patiño lo que has descrito es que es kafkiano. Claro. O sea, si kafkiano. Patiño tiene que salir por patas corriendo, y hace bien, para no estar en la cárcel, porque necesitamos a Patiño. Claro. O sea, necesitamos esas voces. Si las tenemos encerradas, ¿qué vamos a hacer? Pues mucha gente de una ideología, digamos, progresista, que no se quiere implicar en la política, pero que le interesa defender sus derechos, que le interesa defender los derechos de las mujeres, yo qué sé, pues la paz, etcétera, pues dice, jolín, si le hacen eso a Jorge Glass, si Correa tiene no sé cuántos juicios, si le han agredido físicamente a Correa, si Jorge Glass tiene no sé cuántas amenazas de muerte en la cárcel, pues a mí ¿qué me van a hacer? Entonces, el problema más gordo, para mi punto de vista, que es un poco lo de la extrema derecha en Europa también, perdón que lo enlace, es que mucha gente del pueblo progresista tiene miedo de decir lo que piensa allá. Ya no se atreve a salir a la calle como hace unos años y decir tranquilamente, pues mira, lo que ha hecho Correa no me gusta, por esto y esto y esto. Pero cualquiera dice eso de Lenín Moreno o cualquiera dice eso de Marine Le Pen en Francia. O porque luego tienes gente que te puede pegar. Tienes gente en la calle que puedes decir eso en un bar y te puede pegar, porque eso ha calado ya como algo normal. Entonces estamos instaurando a nivel también de todos los continentes, en unos más que en otros, lo de que el fascismo no es ningún problema, que la falta de democracia clara, que para mi punto de vista hay en Ecuador, con el caso de Glass y con el caso de Correa y con muchos otros más, esa reforma del mercado laboral, que a mí me la han explicado, eso es gravísimo, pues entonces pues resulta que la gente tiene miedo, a la hora de votar puede que no tanto, y ahí sí que es interesante el tema, pero no salen a la calle a protestar cuando deberíamos estar todos en la calle protestando por toda esta serie de cosas. Tenemos un problema bastante grave. Bueno, tu reflexión va a ser absolutamente expandida, entiendo, en nuestras redes sociales, porque es la pregunta que nos hacen, la pregunta del millón. Y al final nos dicen, bueno, Pavel, ¿pero qué está pasando? Al final, ¿por qué la gente no sale? Y recordemos que el Ecuador viene, antes de la Revolución Ciudadana, sobre todo de una década, donde entre 1997 y 2007 ningún presidente electo terminó su mandato. Claro, la gente cree que fue la movilización ciudadana, no fue necesariamente así.
fue o porque perdieron apoyo en las Fuerzas Armadas, esto te va a parecer de locos, pero así es, o por salidas, digamos, novedosas, entre comillas, en los legislativos, digamos, que teníamos en ese momento. Pero claro que había un detonante de gente movilizada en la calle. Pero ahora lo que tú acabas de decir, Maite, explica muy bien y son parte de las explicaciones que quiere la gente. ¿Por qué no está saliendo? Y tú señalas un elemento, este miedo, este tema de decir, bueno, si a los líderes, que en principio uno dice, bueno, Rafael Correa fue expresidente de la República, tiene cerca de 20 juicios, Jorge Glass sufrió lo que sufrió y lo que sufre habiendo sido vicepresidente electo de este presidente que además fue 6 años, ¿no es cierto?, vicepresidente de Rafael Correa, y este es un elemento, y el otro, Maite, que nada de esto se dice o se conoce mucho, ahora estás conversando en estos micrófonos, pero en otro habrá un veto total, es decir, los medios de comunicación tratan de blindar esto para que no se conozca. Pero aquí permíteme volver sobre un detalle importante. La comisión en la que has venido, Maite, son 3 eurodiputados, 2 compañeras y un compañero, si no estoy mal me corriges, que vienen a constatar, y si nos puedes dar algún dato adicional, digamos, entonces lo que constatas es evidentemente algunas cosas que preocupan de no haber seguido el debido proceso en el caso Glass. Bueno, mira, yo quisiera ser muy sincera. Hemos venido a ver a Jorge Glass, prácticamente en exclusiva. Y hemos venido a ver a Jorge Glass porque necesitamos ser voceros de que hay que venir a ver a Jorge Glass. Porque las condiciones que nos habían comentado, pero hemos visto y hemos constatado hoy, en las que está Jorge Glass, en la cárcel, nos van a obligar directamente a llegar a Europa, coger un teléfono y llamar a la gente para que empiece a venir a ver a Jorge Glass y a exigir, no desde el Partido de la Izquierda Europea solo, no desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea solo, sino desde la izquierda alemana, Die Linke, desde la France Insoumise, desde Izquierda Unida, desde Podemos, desde el bloque portugués, que los 35 partidos que están en el PIE y otros empiecen a ser voceros de lo que está pasando con Jorge Glass. Pero no con Jorge Glass como ejemplo de cómo se puede llegar a ese extremo en un país. O sea, Jorge tiene que ser el ejemplo de esa impunidad que hablábamos antes, que permite llevar al extremo de una agresión total y absoluta a los derechos humanos. Pero, fíjate, voy a decir otra barbaridad. Es que aunque Jorge Glass fuera culpable, que sé que no lo es, pero no se le puede tratar así. No se le puede tener a un vicepresidente, ex vicepresidente de un gobierno, en una cárcel en esas condiciones. En una crisis penitenciaria, además, que estamos viviendo, que es increíble. Vamos absoluto. Ya, bueno, si no solo penitenciaria, pero también bueno, claro, que se suma la económica, la social que han provocado, digamos. Pero donde, es que no tienes idea, no sé si lo has podido ver, pero no tienes idea las imágenes atroces que hemos podido ver de privados de la libertad, de personas privadas de la libertad, donde han sido mutilados, degollados. Es una cosa, pero con armas, con armas de fuego. ¿Eso de dónde sale? O sea, en una cárcel llena de militares, es que, bueno, yo lo de Jorge Glass, te repito que para lo más importante de la visita ha sido que a partir de aquí vamos a hacer muchas cosas, porque me vas a permitir que te diga, lo estaba comentando con los compañeros tomando café antes de venir, hay un cordón sanitario en Ecuador. Sí. Lo de Lula se hablaba ya mucho antes de Bolsonaro, eso fue antes de Bolsonaro, claro. Y ya se empezó a hablar, y de Dilma incluso. De Ecuador nadie sabe quién es Jorge Glass. Este es un buen tema que nos dices, porque se ha hablado es fundamental, de Lula, se ha hablado de lo de Argentina y los procesos también. De Cristina también, un poco más machistamente y un poco más insultantemente, porque de Lula hasta, digamos, la derecha, los medios de comunicación de la derecha, por lo menos, han sido neutros. Han dicho, bueno, parece que no sé qué, pero Cristina, bueno, a saber si realmente ese dinero que tiene, de dónde ha salido, ¿no? Pero es que todo el mundo sabe quién es Correa en España. Todo el mundo sabe quién es Lula en Europa. Casi nadie sabe quién es Cristina en Europa. Uh-huh. Un poco más. Pero el problema es que nadie sabe lo que está pasando en Ecuador. Incluso puede parecerles anecdótico
el tema de lo que está pasando. Decís, ya, es que hay un lío entre el nuevo y el viejo, pero eran de la misma familia, y a saber, y hay una trivialización del tema que a mí, yo lo hablé con Nicolás Maduro el sábado. Le dije, no puede ser, o sea, no llegamos suficientemente bien ni a las redes sociales, ni a los medios de comunicación con todos estos temas. ¿Cómo es posible que la gente no conozca lo que está pasando en Ecuador? ¿Cómo es posible? Pero en cambio, Bolivia, bueno, Argentina, vaya, pero Ecuador no existe. Y qué bueno que hoy el Foro de Sao Paulo lo haya recogido sin mayor, digamos, de manera explícita y directo, porque no sé si, me parece que te lo comentamos, pero incluso en Cuba, con el propio sector de la izquierda, nos tocó bregar un poquito para que se recoja bien el caso, porque lo que tú dices, digamos, a trivialización, y esto te digo porque a veces los sectores cercanos a nosotros, o la militancia, nos reclama si estamos haciendo o no lo suficiente, pero decirles que incluso cuando estuvimos en Cuba con los propios sectores de izquierda, nos tocó, digamos, pelear ahí para que entre bien el caso, porque evidentemente, digamos, este cerco sanitario del que hablas hace que se conozca poco y lo poco que se conoce mal por fuera de lo complicadas que están siendo las cosas en Ecuador. Bueno, yo, dadas las condiciones de 32 diputados con más de 300 causas, etcétera, yo comprendo que tenéis un problema aquí tan grande, pues que os podéis ocupar de llegar hacia afuera, pero pues estáis muy limitados económicamente. Sé que tenéis muchos problemas con dinero vuestro, que lo tienen retenido, o sea, del anterior partido. O sea, me consta que os han destrozado el partido, se han quedado con Alianza País, lo han robado. O sea, que es un desastre empezar. Y no querían dejarnos de cero. Participar en estas elecciones. Al final se tuvo que ir con la lista 5, porque ya, yo no sé. Bueno, es extraordinario el resultado que habéis conseguido, porque eso, vamos, la gente tiene que ir a preguntar, oiga, ¿cuál es la lista de Correa? Para saber a quién votaba y a saber lo que les decía luego, ¿no? Claro. Pero sí que pienso que lo tenéis que trabajar más. A mí lo de Cuba me molesta un poco. Vamos, no es que respete a los compañeros cubanos, sino los admiro profundamente, porque hay que intentar no solamente quedarnos en los sitios clave teóricos, sino mirar más allá. El tema de Ecuador nos costó a todos mucho comprenderlo. Pero algunos, por ejemplo, a mí me costó como 6 meses, pero no puede ser que te cueste 1 año y medio. Claro. Eso yo creo, y yo tuve la suerte, pues por ejemplo, de estar contigo en Budapest, de hablar de que como Rafael Correa vive en Bruselas, pues tengo la oportunidad de ir a escucharle. O sea, que me estoy informando, pero me estoy informando porque yo quiero informarme. Entonces yo sí que creo que tenéis que reflexionar, que tenemos que reflexionar, porque esto tiene que ser por ambos lados. Uno, ¿cómo nos llega la información de Ecuador? Nos llega poca. Uh-huh. También nos llega poca de Venezuela, o sea, no voy ahora a decir aquí, o de Argentina, o sea, de la izquierda argentina, o de la izquierda chilena. En general nos llega poca información, pero hombre, en el caso de Ecuador nos debería de llegar, pues una vez a la semana por lo menos, un informe de 2 páginas, no de 40, explicando un poco qué ha pasado, porque yo desde el pie lo puedo difundir a 35 partidos. Uh-huh. Y yo sé que no lo van a leer todos, pero lo va a leer gente. Luego el tema de las redes sociales está muy bien. Pero yo lo que he hecho en falta, no solamente en este caso, sino en más, es que hay muchos tuits que definen una situación concreta, pero hay mucha gente que no la entendemos. Sí. O sea, que no sabemos a qué os referís. Claro. Entonces, hacer las dos cosas. Hacer cosas dirigidas a Ecuador, que es el tema, pero también hacer cosas dirigidas en inglés, por ejemplo, a la gente que estamos muy interesados y que inmediatamente lo leemos y lo difundimos y lo compartimos porque comprendemos lo que nos estáis diciendo. Yo creo que tenéis que hacer, que tenemos que hacer, porque eso tiene que ser por ambas partes. O sea, prefiero la izquierda norteamericana, que ha estado en el Foro de Sao Paulo, ha venido gente de Estados Unidos, gente joven sobre todo, ha venido gente de Canadá, ha habido gente de Sudáfrica, o sea... ¿Importante participación? ¿Mucha gente? Más de 400 personas, creo que 100
unos 190 países, o sea, qué bien. cuando nadie apostaba nada a por eso. Entonces yo creo que si, o sea, que si vosotros nos mandáis información a dirigentes de los diferentes partidos, que eso pues lleva media hora escribir ese informe, y puede llevar, pues no sé, cualquiera de nosotros lo podemos traducir al inglés y difundirlo, eso sería muy bueno porque entraría Ecuador en la cabeza de la gente. Tenéis que hacer ese esfuerzo. Qué importante las recomendaciones, los pedidos que Bueno, hace disculpas, Maite Mola. No, además porque también estás reconociendo una cosa que sea de lado y lado para que también podamos tener repercusión allá, pero es una cosa tan sencilla como el hecho de, por ejemplo, después te podré comentar mi crítica que tengo a veces a la especie de el enclaustramiento de la política en 140 caracteres, ¿no? A veces creo que el Twitter también nos ha permitido un montón expandir el mensaje, pero también nos limita mucho y estás dejando ver que algunas hipótesis son reales. El hecho de que comuniquemos en inglés, el hecho de que haya un trabajo mayor en el ámbito internacional, evidentemente es recogido. Quiero cerrar con dos cosas, el tiempo se nos aprieta, son las 16:49 y estamos felices de conversar con María Teresa Mola, eurodiputada de la izquierda europea, o Maite Mola, como les decimos sus compañeros, sus amigos. Señalabas una cosa importante, aquí tal vez me voy a meter en los últimos minutos al caso español, que lo hemos podido ver ahora un poquito, pero decías una cosa muy interesante, el capitalismo no planifica solo en un continente, y cuando señalas que puede ser el caso europeo, resurgimiento, rebrote de posturas más bien fascistas, yo diría están asociadas también con un tipo de discurso que busca, y lo has remarcado, digamos, desautorizar, desactivar a los sectores de izquierda, a los sectores progresistas, o porque son corruptos, o porque son oportunistas, porque no son, pues son ineficaces, y eso de alguna u otra manera también me parece, tal vez no está tan asentado todavía, pero seguía algo, el segundo intento de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, falló esa votación, en un intento de hacer cogobierno con Unidas Podemos, los sectores que lo están apoyando, y ahí me parece que ya de alguna otra manera el discurso oficial va a eso, ¿no? Claro, ahora como están conversando con la izquierda, no les interesa un proyecto de país, sino solamente reparto, solamente ministerio, solamente sillones. Esto va también por una especie de forma de desautorizar, si cabe, que el PSOE, digamos, converse, negocie políticamente con Unidas Podemos para armar un gobierno. Bueno, yo creo que el problema fundamental que tiene el Partido Socialista es que no quiere gobernar con nadie, pero solo tiene 123 escaños. Porque imagínate, si gobernaran con alguien, cogobernar, eso sería desde la muerte del dictador de Franco la primera vez que se produce, o sea, sería el fin de una época. Claro. Sería, digamos... Ese bipartidismo duro, digamos. La desaparición, por lo menos en principio, del bipartidismo. Y eso, pues, no les interesa nada porque, claro, ellos forman parte de la élite del bipartidismo. Yo considero que es un error político que seguramente lo van a pagar muy caro si no somos capaces de llegar a un acuerdo y hay elecciones otra vez. Por tanto, ya empezamos con que a ellos lo de gobernar con otros, ser los primeros que lo hacen, pues no les gusta nada porque, claro, para ellos, pues 8 años yo, 8 años tú, pues les viene mucho mejor. Segundo tema, son muy prepotentes, porque decirle a Pablo Iglesias que él está... Bueno, vetarlo es un vetado. Error del PSOE, ¿no? No es que sea un error, es que es tremendo. Porque tú te puedes sentar con una mesa con Pablo Iglesias y decirle, mira, Pablo, no sería mejor que tú no te presentaras, porque esto luego tal... Pero hacerlo así, pum, delante, eso es tremendo. Y luego, bueno, pues el problema es que particularmente todas las políticas económicas están mucho más próximos al Partido Popular y a Ciudadanos que a nosotros. En políticas sociales somos más próximos Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero en todo lo económico, donde englobo los temas laborales, en los temas salariales, los temas de pensiones, están mucho más próximos al Partido Popular y a Ciudadanos. Yo creo que su objetivo es llegar a un acuerdo programático con Ciudadanos para gobernar solos, con el apoyo de Ciudadanos, que Ciudadanos realmente intente dar el sorpaso al Partido Popular,
para ser la derecha modernilla española, y están jugando a eso. Yo pienso que el Partido Socialista no quiere gobernar con Unidas Podemos, ni ha querido desde el primer momento. Bueno, repito, nosotras y nosotros, al contrario que ellos, pensamos que si se pudiera construir un gobierno de ese tipo, como decíamos antes de Ecuador, favorecería muchísimo a la gente, que es en quien hay que pensar. Nosotros estábamos dispuestos, en el caso de Izquierda Unida, a no entrar en el gobierno, que fuera Podemos quien entrara. Nosotros tenemos 6 diputados y ellos tienen 20 y tantos, por tanto, perdón, 30 y tantos, por tanto, 32. Por tanto, no pasa nada. Estábamos también dispuestos, Unidas Podemos, a no pedir el Ministerio de Economía y el de Relaciones Exteriores, estábamos dispuestos, pero ni siquiera eso han aceptado. Bueno, pues ya veremos qué pasa en el mes de septiembre. A mí me da mucha pena todo esto. De un minuto, pero los políticos no tenemos la bola del cristal, pero entonces, ¿tú crees que para no repetir elecciones buscarán llegar a un acuerdo más bien con Ciudadanos? Yo creo que lo van a intentar, y si no, habrá elecciones. Bueno, espero que les vaya muy bien allá en España, que les vaya muy bien a los partidos de izquierda en el Parlamento Europeo, y a ti en lo particular que te vaya muy bien. Agradecidísimos como ecuatorianos, pero también de este lado de las vertientes políticas de que haya estado aquí, y muy agradecido en lo particular que hayas podido compartir con nosotros Frecuencia Política, Maite. Muchísimas gracias a vosotros y os deseo muchísima suerte, sobre todo al pueblo de Ecuador. Muchísimas gracias por tu visita a Ecuador también, que te lo agradecemos de manera significativa. Y ahora un corte pequeño en un nuevo tema musical de Santana, esta vez con Concha Huica. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Buenas tardes, Pavel. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Y hoy, Egan Bernal hace historia en el Tour de Francia. Bernal es el primer colombiano en lograr un título en esta carrera mundial y el más joven en ganar el Tour en décadas. Además, se dice que Bernal, el último logro fue de estos en 1909. Bueno, Ecuador y Colombia reinamos, digamos, en las vueltas ciclísticas en Europa. Muy contentos, se han sintonizado con nosotros en este programa de Francia, de Uruguay, de Italia y de Escandinavia. Así que un abrazo a todos ellos.
nuestros compañeros, nuestras compañeras, en este caso en Gabriela Rivadeneira, La Revolución Ciudadana comparte la información sobre la proyección del documental Lawfare en América Latina. Lawfare en el patio trasero, la guerra jurídica en Latinoamérica. Esto será el día martes 30 de julio a las 17 horas en el Salón José Mejía Licarica en la Asamblea Nacional Piedrahíta y Luisa. Perdón, repetimos porque esta es información importante. No se pierda de la proyección del documental Lawfare en América Latina, la guerra judicial en Latinoamérica. Esto será el martes 30 a las 5 de la tarde en la Asamblea Nacional Salón Mejía Licarica. Así es, los esperamos, la entrada está abierta a todo el público. Un minuto antes de terminar este espacio de Frecuencia Política y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes.